nuestras conferencias magistrales, la Cámara Peruana de Comercio Exterior les da la más cálida bienvenida a nuestras conferencias. El día de hoy, continuando con nuestro ciclo de habilidades para el empleo, entramos a nuestra octava sesión. Y bueno, quiero presentarme, soy Susana Hurtado, soy magíster en Administración de Empresas y jefe de Administración en Gestión Humana. El día de hoy, como teníamos previsto y de acuerdo a nuestra agenda, tenemos el tema de mejorando nuestra gestión en conflictos. Vamos a ver un pequeño caso y sobre todo vamos a tratar acerca de cómo es que nosotros podemos comenzar a desarrollar esa habilidad que necesitamos, que es la gestión de conflictos. Pensar que los conflictos no se van a dar porque probablemente el entorno donde trabajamos o donde estudiamos nos llevamos perfectamente, muy bien. Lamentablemente es algo, un pensamiento muy inocente, porque a pesar de que existan buenas relaciones, a pesar de que exista un alto grado de afinidad, de amistad, como quieran llamarlo, es probable que siempre exista algo, un pequeño punto de partida en el cual las personas pues no van a estar de todo de acuerdo con alguna situación. Y es probable que cada una tome una postura distinta y es aquí donde van a existir cierta clase de conflictos, ¿no? Si nosotros queremos definirlo más finamente, qué es la gestión de conflictos, pues va a ser la forma, la manera en la cual dos o más personas, o quizás dos áreas, o equipos de trabajo, o probablemente organizaciones en general, es decir, dentro de un grupo de estudios, dentro de una misma facultad, de una universidad, de un centro comunitario, de algo que ustedes puedan concebir como organización y en la cual se va a ver un pequeño, una pequeña desaveniencia, ¿no? Va a haber un pequeño problema y esta gestión de conflictos es pues buscar la solución de una forma cordial, pacífica, para darle término a esta clase de problemas que se pueden haber suscitado. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Sobre todo con el tema de la gestión de conflictos, ¿no? Es sobre todo tener en cuenta de qué forma lo vamos a poder llevar a cabo, de qué manera vamos a tener que gestionar todo este tema. Muchas veces algunas personas piensan de que es mejor mantenerse al tanto, que es mejor no ganarse problemas al respecto, porque es más práctico, es más sensible, es más sencillo, ¿no? Que estar probablemente ganándose líos ajenos o probablemente ganándose el título como que el que se metió en una determinada discusión o conflicto. Si bien la habilidad en sí trata de cómo nosotros podemos desplegar una serie de herramientas cuando se presenta esta clase de conflictos. Nosotros tenemos que cuidar y sobre todo ver cómo podemos abordar esta clase de conflictos. Ahora, para desarrollar esta habilidad no quiere decir que nosotros vamos a ir buscando conflictos ajenos o que probablemente vamos a tratar de generar algún tipo de conflictos para poder ganar experiencia. No, por el contrario. Es bueno tener sí algún conocimiento de cómo podemos realizarlo y sobre todo eso nos sirve desde que tenemos un pequeño indicio de qué es lo que puede suceder o qué es lo que va a pasar, pues bueno, comenzar a tratarlo, porque solamente de esta manera nosotros vamos a poder ir tratando de que ese conflicto pues tome una envergadura que nosotros no queremos y que queremos evitar. Como les decía, siempre cuando comenzamos a trabajar el tema de habilidades blandas, hay que hacer siempre un autodiagnóstico, ver cómo nosotros estamos manejando el tema del manejo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que ver cuál realmente es nuestra habilidad para gestionar un conflicto. ¿Hemos participado en la resolución de conflictos? ¿No hemos participado? ¿Hemos sido de alguna u otra manera testigos de cómo se ha desarrollado? ¿Cuál ha sido nuestro rol? Probablemente hemos podido estar como mediador, hemos podido de repente ser alguna parte que estaba de repente en el mismo conflicto, tenía una parte, ¿no? O probablemente nosotros cuáles son nuestros juicios con respecto al conflicto. De repente eso hace que nosotros tomemos una postura o una posición que de pronto no podamos entender del todo, ¿no? Porque
Si nosotros pensamos que cuando hay un conflicto siempre tiene que haber un ganador, entonces nuestra posición al momento de desarrollar el conflicto, de gestionarlo, va a ser de que alguien gane o que alguien pierda. Pero si nosotros tenemos un juicio distinto, por ejemplo, que cada uno de nosotros puede ganar algo con un conflicto y que no necesariamente el significado de un conflicto traiga cosas negativas al equipo, al área o a la empresa, pues bueno, también vamos a hacer que lo vamos a comenzar a ver de otra manera y por ende a tratar de otra manera y lo vamos a comenzar a abordar de manera distinta. Entonces, revisemos un poco, revisemos nuestros juicios, nuestras posiciones, cuáles son nuestras opiniones con respecto cuando se da un conflicto en una determinada organización o una determinada situación. Ante esta situación, ya más o menos se deben imaginar cuál es la respuesta, si es importante o no es importante resolver los conflictos. Pues bueno, en este caso, y como se deben imaginar, sí. La, el hecho de que exista un conflicto y sobre todo buscarle un final adecuado va a traer más beneficios que contraveniencias, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces las personas piensan que el hecho de que haber un conflicto significa ya un deterioro de las relaciones, significan que no los vamos a mirar de la misma manera, significa probablemente que tantos juicios que pueden existir, ¿no? Que el conflicto en sí es algo perjudicial para la organización. Sin embargo, es mejor abordar un conflicto porque de esta manera vamos a hacer que muchas veces lo que sucede es que cuando existe una tensión en algún grupo o en algún equipo sobre alguna situación en específico, esto se convierte como en una pequeña olla de presión, ¿no? Entonces, como que hay un aguante, hay una contención de sentimientos, de emociones, de comportamientos, de todo lo que puede involucrar un conflicto. Y cuando finalmente, ya dicen, a veces se dice, ¿no? Fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y entonces hay como una explosión y un gran intercambio muchas veces de emociones, de sentimientos, de frases, palabras probablemente que pueden llevar a otras connotaciones y a otras probablemente medidas. Entonces, lo ideal es que si bien existe un conflicto, bueno, gestionarlo de la mejor manera, desarrollar nuestras habilidades antes para que cuando esto suceda, pues abordarlo de la mejor manera con la intención no de apagar esa olla de presión, sino por el contrario, hacer que las partes tomen en cuenta qué es lo que está sucediendo con la intención de buscar una solución y con también generando a su vez que el ambiente sea mucho más armónico, que las partes se entiendan mejor y que sobre todo exista este real trabajo en equipo que se necesita en todas las organizaciones, ¿no? Y digo organizaciones para referirme a temas de profesión, temas de trabajo, temas de estudio, ¿no? Las organizaciones en general. Entonces, sí existen motivos para resolver un conflicto, ¿no? Muchas veces dicen, no, en verdad, no te metas, espera que solo se tranquilicen, que las cosas se tranquilicen de por sí, solas, no, trata de no meterte, ¿no? Sin embargo, yo les digo que sí es bueno, sobre todo si ustedes ocupan un cargo de líder, un cargo gerencial, un cargo que dirige personas, no necesariamente tiene que ser un cargo gerencial, ¿no? Entonces, lo ideal es que cada uno de nosotros encontremos un motivo para resolver el conflicto. Sobre todo que a manera individual, esto va a hacer de que las habilidades que cada uno tenga en aspectos personales, profesionales, pues se desarrollen de una gran manera porque vamos a poder entablar cierta experiencia a cómo se van gestionando, cómo va transcurriendo, cómo se van dando esta secuencia en resolver los conflictos que pueden existir. También les va a ayudar, como les decía, a prevenir que una cosa, que algo insignificante, un pequeño detalle, se convierta en un gran problema en un futuro cercano, ¿no? Muchas veces, como les decía, las personas estamos
o algunas personas tienden a ocultar lo que realmente piensan, sienten con respecto a algo. Y van acumulando todo eso como un pequeño resentimiento y se va formando ya algo mucho más grande, y cuando sucede algo se viene la explosión en general, ¿no? Entonces, evitemos eso. Si detectamos que existe un pequeño conflicto, algo que puede estar incomodando, que puede generar cierto malestar para alguna de las partes, es mejor conversarlo de una vez. Aquí tenemos que poner mucha empatía, mucho ponernos en la posición de la otra persona con respecto a un tema en específico, ¿no? Entonces, saber si es que exactamente eh, qué es lo que están pensando y cómo se están sintiendo con respecto a ciertas medidas. Ahora, recordemos que para que esto también se dé a la par, tenemos que ir trabajando otras habilidades, ¿no? Porque esta habilidad, la habilidad de resolver conflictos, está muy ligada a la parte de liderazgo, a la parte de cómo un líder realmente gestiona y encuentra y practica ciertas otras habilidades, ¿no? Habilidades como son, por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿no? El saber escuchar atentamente mi otra parte o mi contraparte para poder entenderlo, no para responderle, sino para entender exactamente cuáles son esos motivos que tiene, cuáles son esas razones, esas posiciones probablemente que tiene o intereses que tiene para poder tener la postura que actualmente tiene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando. Y eso también nos lleva muchas veces a tomar conciencia de juicios que las personas de por sí cargamos, ¿no? Muchas veces hemos visto que no somos conscientes de los juicios que nosotros podemos tener, ¿no? Por ejemplo, hace unos días vi exactamente que a una persona, cuando la iba a tuvo un problema de salud y la visitó la primera vez un doctor sexo masculino. Y la siguiente cita fue una doctora de sexo femenino. Entonces, para el doctor se refería como el doctor, pero para la otra persona, para la doctora, no le decía doctora, le decía la señorita. Entonces, ¿qué es lo que puede darte a entender esa diferencia de términos, ¿no? En una situación que de pronto puede ser hasta natural, ¿no? Entonces, examinemos un poco cuáles son aquellos juicios que nosotros podemos tener y cuáles son los juicios que la otra persona también pueda traer. Entonces, porque de esa o de alguna forma nosotros vamos a poder tratar de ver exactamente en dónde radica el conflicto. De repente la idea es buena, la idea es perfecta, sin embargo, quien lo está diciendo no está de acuerdo a las expectativas de la otra persona, por más preparada que sea, por más experiencia que tenga, ¿no? Es más, yo les cuento una experiencia. Alguna vez cuando yo me tuve que ir a una reunión en un centro donde yo trabajaba en una compañía minera, y, y claro, solamente dieron mi apellido como que iba a ir a esta reunión a reemplazar a mi jefe, a quien era mi jefe. Y claro, ellos esperaban encontrar al ingeniero Hurtado, porque solamente pusieron Hurtado. Entonces, cuando me vieron entrar a la sala de reunión, pensaron de que yo me había equivocado de reunión y me mandaron hacia otro lado. Entonces, claro, ahí hay que entender exactamente qué juicios puede estar cargando la otra persona, qué exactamente piensa, ¿no? No tomarlo personal, nadie lo hace adrede, y sobre todo tener esa apertura y esa flexibilidad para no tomarlo de forma tan personal, ¿no? Tenemos también la oportunidad de construir relaciones sinceras, ¿no? El hecho de que una persona no esté de acuerdo con nosotros en algún punto, es mejor saberlo para también entenderlo y a partir de eso comenzar a construir algo juntos, ¿no? Algo que nos va a permitir a tener equipos mucho más fusionados, que se entiendan más, que realmente fusionen, no funcionen, sino fusionen aquello que realmente quieren lograr, ¿no? Sus esfuerzos, que optimicen todos los recursos que puedan tener en una determinada organización. Entonces,
En realidad sí existen motivos para resolver un conflicto. No podemos esperar simplemente que por arte de magia pues se los lleve el viento o desaparezca. Hoy día tenemos un casito. Ya hemos pasado a la parte teórica, así que nos dirigimos directamente a nuestro caso y vamos a ver. Mario ha encontrado, les voy a leer el caso. Mario ha encontrado un anuncio de empleo donde buscan a una persona para integrar el equipo de calidad en una prestigiosa empresa. Para esto, él debe registrarse en una plataforma de selección de personal que maneja la empresa. Sin embargo, Mario averigua el correo de recursos humanos y envía su CV. Al pasar a la siguiente fase, la entrevistadora le menciona que no tiene la información completa de Mario y que al saltarse el registro de la plataforma está trayendo varias complicaciones a su postulación. ¿Qué alternativas tiene Mario? ¿Cómo podría buscar la solución a este conflicto? Claro, aquí vemos que probablemente Mario ha tenido problemas, ¿no? O de repente no se menciona adrede, pudo haber pasado que la plataforma no grabó exactamente los datos de esta persona porque pudo haberse ido, habido un problema en los servidores de la empresa o probablemente él simplemente averiguó el correo y trató de llegar más rápido a la persona encargada de selección. Pero sin embargo, lo han contactado, han visto que probablemente calce para el puesto, pero sin embargo ya tiene algunos contrapiés, ¿no? Que la información no está completa y ya necesita estar pasando para la otra fase. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué habilidades Mario podría poner en práctica para poder gestionar este pequeño conflicto que ha sucedido, ¿no? Imagínense, una primera impresión así. Entonces, tenemos que entender aquí que, como les decía desde un comienzo, tenemos que despersonalizar el conflicto. Este conflicto no es por ti, no es porque tú seas Mario o porque de alguna forma te persiguen a ti los conflictos, no, para nada. Simplemente hay que despersonalizar este conflicto, hay que comenzar a entrenar nuestra mente para manejar la clase de pensamientos que nos vienen, ¿no? Porque muchas veces cuando sucede algo es, ay, no puedo estar tranquilo, siempre me tiene que pasar algo. Entonces, comenzamos a tener pensamientos que de por sí ya vienen a jugarnos en contra, porque nos van a poner en una posición o nos van a predisponer para ponernos en una postura media extraña. Y digo extraña porque muchas veces puede ser muy exagerado y nos pueden poner mucho más a la defensiva, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muy en claro cómo, cuando tenemos un conflicto, cómo son las clases de pensamiento que se van generando en nuestra mente, ¿no? Cómo van a ser esta clase de conflictos que van a ir aflorando naturalmente. Entonces ahí tenemos que volvernos un poco maestros en nuestros pensamientos. Y sobre todo, recordar que es un evento aleatorio que le pudo pasar a cualquiera. En el caso de Mario, el problema que tiene con la plataforma, pues bueno, tenemos que despersonalizar este problema. Y probablemente es que de repente no le sucedió solamente a él, de repente le ha sucedido a varias personas, solamente que se han dado cuenta con él porque él calza con el perfil. Entonces, aquí puede suceder este pequeño conflicto. Entonces, aquí necesitamos que esta persona haya tratado de que ver exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, él lo que podría hacer es, antes de comenzar a brindar soluciones, manejar un poco los pensamientos, pensar de que es algo que tiene solución, que la va a encontrar, ¿no? Ya manejar esta clase de pensamientos. Si viene algún pensamiento negativo, algo que de pronto no quiere escuchar, pues bueno, simplemente comenzar a recordarse de que es algo que puede encontrar solución y que lo va a hacer en un corto plazo. El siguiente paso que Mario puede hacer es intentar comprender el conflicto, exactamente qué motivos existen detrás del conflicto para cada parte y sobre todo entender las posiciones. Ojo, una cosa viene a ser el motivo por el cual se está surgiendo el conflicto y cuál es la posición de cada persona, ¿no? Probablemente en el caso de Mario sea que por cuál ha sido el motivo que esta persona le pide o le hace hincapié
de que está teniendo esta clase de problemas, porque probablemente el objetivo de la señorita sea cubrir su plaza lo más pronto posible, y la de Mario obviamente es que su currículum llegue y sea considerado en el proceso de selección. Entonces, ¿cuál va a ser la posición? Por un lado, la señorita probablemente necesita que todas las etapas sean completas porque de repente tiene un sistema de calidad que los audita periódicamente, ¿no? Entonces necesita saber de que toda la información ha estado completa, ha sido llenada de manera eficiente en el momento que se les pidió, y entonces eso puede traerle, la señorita puede estar preocupada porque probablemente tenga algunos problemas luego, ¿no? Con el área de calidad de la empresa. O probablemente también tiene que pensar exactamente qué es lo que necesita Mario para poder cumplir eso y qué es lo que necesita la otra parte. Pensar en las necesidades, en los que quiere conseguir y exactamente si hay un pensamiento, un conflicto interno también, o sea, ¿por qué no podría hacerlo yo? ¿O qué es lo que podría sucederme si es que algo pasa con respecto a un punto en específico? Entonces, a partir de ahí, comenzar a ver qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede darse, ¿no? Y aquí hay que transmitir intenciones en el siguiente paso. Buscar la conversación con la otra parte siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede ser? De repente puede, no, no menciona, pero de repente la señorita le ha escrito o lo ha llamado, él volver a consultar y preguntar y explicar qué es lo que ha sucedido. De pronto tuve algún problema cuando estaba ingresando la información, o sea, se me acabó la batería de la laptop, o se fue el internet, pero cuando volví a ingresar ya estaba inscrito y asumí de que todo estaba bien. Explicar, hablar un poco de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió para poder entender un poco el problema. Comunicar cómo se siente la persona, ¿no? Mira, me siento un poco preocupado, ¿no? Para poder de alguna forma sentir o hacer transmitir esta preocupación a la persona. Entonces, a la otra parte, a la contraparte me refiero. Y sobre todo parafrasear y verificar si es que se está entendiendo lo que la otra persona nos dice. De repente la señorita puede decir o explicar qué es lo que le está sucediendo, cuáles son sus molestias y sobre todo verlo como un aspecto que realmente quitarle la carga emocional. Y a esto me refiero que no haya mucha presión, que no haya de alguna forma, que no haya esta intensidad, ¿no? O sea, muchas veces cuando se tratan de resolver conflictos y se dice, trata de decir lo que sientes, muchas de las personas, hay un desborde de emociones, hay un desborde al momento de decir qué es lo que sucede, de decir qué es lo que les está pasando y se llega a un punto de gritos o llantos. Entonces, tratemos de quitarle la carga emocional, ¿no? Si en ese momento, si el problema es demasiado fuerte y no se puede conversar en ese momento, pues postergarlo, que haya una preparación, hacer una catarsis previa para poder entablar la conversación de una manera alturada, tranquila, sin estos chispazos de sobrecarga emocional que pueden haber en la conversación. Y sobre todo practiquemos esta conversación asertiva, ¿no? Tratar de empatizar, escuchar, mirar a la otra persona, qué es lo que te está diciendo, qué clase de tono de voz, las pausas que hace, exactamente qué es lo que te quiere transmitir, para poder nosotros también poder brindar una solución que vaya acorde a todo esto. En este caso, ¿cómo sería? Pues bueno, podría contactar, como les decía, a la persona de selección y explicarle qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha generado esta molestia, ¿no? Preguntarle si qué opciones esta persona considera importante para poder solucionar el pequeño conflicto que tienen y preguntarles de repente si lo que hizo él estuvo mal o si trajo alguna consecuencia, sobre todo para tomarlo en cuenta para la solución futura que se va a dar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto porque llega el paso en que tenemos que dar varias soluciones a esta clase de problema que se puede haber presentado, ¿no? De acuerdo a lo que la persona te vaya a decir, se tiene que ir buscando qué
soluciones podemos dar que se ajusten a los intereses y motivaciones de cada una de las partes. Lo ideal es que se llegue a un punto en común o un interés en común, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que toda mi información sea considerada para el proceso y la señorita quiere tener toda la información completa. Entonces, ahí hay un punto en común que nosotros podíamos encontrar. Y siempre es bueno esto porque de esta manera tratamos de dar a las partes la oportunidad de dar la solución, ¿no? Entonces, y sobre todo, de acuerdo a eso, ser muy creativos para poder buscar una alternativa que realmente cumpla con el interés que cada persona tiene. Podemos utilizar una lluvia de ideas, ¿no? Pero siempre, sobre todo, recalcar y tener en cuenta cuál es el interés común y señalar que la solución que se busque, pues bueno, va a ser de interés para ambas partes, ¿no? Se busca que ambas personas ganen. Como les decía, en este caso, en el caso de Mario, pues de acuerdo al empresario, pues comprometerse a buscar una solución que beneficie a ambos, ¿no? No necesariamente tiene que ser a alguien, sino buscar que ambos salgan beneficiosos de la solución que van a encontrar. Se puede pedir una reunión, de pronto la señorita está ocupada con varios procesos o de repente reuniones y mira, ahorita no te puedo atender, entonces me digo, no te preocupes, dime a qué hora te puedo llamar y yo te voy a presentar algunas soluciones y si estás de acuerdo las tomamos, si no, no. Entonces, ya ahí ellos pactarán una hora, acordarán un momento ideal para poder centrar esto, ¿no? Y sobre todo, recordar que la solución, es decirle, ¿no? Mira, la solución, tú me has dicho que para ti es importante que complete la información, no sé, antes del día sábado. Entonces, Mario puede decirle, no te preocupes, la solución que voy a buscar va a contemplar este aspecto. Entonces, porque de alguna forma, Mario también está dándole, encontrando y reafirmando el punto en común que cada uno de ustedes tiene. Entonces, este paso es muy importante, sobre todo para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. El siguiente paso que tenemos es escoger la mejor solución. La mejor solución para ambas partes, o sea, no digo solamente para uno, que beneficie a uno solamente y el otro no importa qué es lo que va a hacer, él verá cómo gestionará todo lo demás. No, la solución tiene que beneficiar a ambas partes, ¿no? Si es el líder, en el caso de que ustedes sean líder de algún equipo, pues, y de pronto ustedes están ejerciendo ahí, viendo qué es lo que puede suceder o necesitan escoger algo que realmente beneficie a ambas partes, ¿no? No pueden decir ya, bueno, justos pagan por pecadores y aquí tu solución me parece buena y el resto no me importa, ¿no? Tenemos que ver que la solución que realmente se escoja beneficie a ambas partes. Y cuando hacemos esta lluvia de ideas, tenemos que ver cuál es el lado positivo y el lado negativo, los pros y los contras de cada alternativa, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder ya tener nuestra probable solución que va a funcionar. En este caso, nosotros necesitamos que Mario complete toda la información en la plataforma de la empresa. Sin embargo, Mario podría completar la información en un plazo determinado si solucionan los problemas con el portal, si es que se detecta que el problema lo tiene el portal, o por otra parte, la empresa podría verificar exactamente si es que hay ciertos requerimientos. De pronto la plataforma necesita un sistema operativo en especial o un navegador web especial. Entonces, de repente pueden decirle todo esto a Mario para que Mario diga, mira, sí, pues en verdad mi computadora no tiene estos requisitos y me voy a ir o me voy a prestar la laptop de mi enamorada o de mi vecino, de mi prima, no sé, alguna solución para poder ajustarse a lo que realmente la otra parte le está pidiendo. Pero para esto necesitamos una lluvia de ideas y una lluvia de alternativas con pros y con contras para poder escoger la mejor solución. Muchas veces el problema es muy grande, es muy complejo y se necesita de un mediador. A veces hasta se necesita de un comité mediador.
¿Y por qué? Porque de alguna forma ya se ha intentado lo anterior y sin éxito. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que las personas de alguna forma se sienten un poco como que están perdiendo demasiado tiempo buscándole soluciones y no las encuentran, no ven la salida, es como un tema repetitivo, entonces creen que lo que mejor pueden hacer simplemente es buscar a alguien que intervenga entre ellos para que ayude a buscar una mejor solución. Probablemente esta persona va a tener un rol neutral, un rol muy objetivo, donde prácticamente va a ayudar a dirigir esta resolución de conflictos. Por otra parte, el mediador también podría ser uno o varios especialistas con respecto a algún tema, ¿no? Imaginémonos que hay una empresa minera que quiere eh, realizar trabajos en una comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces hay conflictos con respecto si va a tener impacto en el medio ambiente o no, pueden haber protestas sociales, y para esto muchas veces se arma como un comité de expertos, ¿no? Alguien que va a hablar acerca del impacto en la naturaleza, otras personas que van a hablar acerca del impacto del agua, del medio ambiente, salud. Entonces, estas personas van a cargar una información especial, pero también se necesita que todos estos estén presentes para poder ayudar. Muchas veces hemos visto que cuando han habido problemas en algunos países o en otros lados, incluso hay mediadores internacionales, ¿no? Porque de alguna u otra forma se trata de tener en cuenta de que esta persona sea lo más neutra, lo más objetiva posible, y solamente así van a poder encontrar la solución a este problema que se está presentando. En el caso del ejercicio, del caso que nosotros hemos puesto, pues bueno, aquí nosotros podríamos llamar a alguien especialista, ¿no? Que vea en este caso, por ejemplo, el área de sistemas, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden verificar si realmente ha habido un problema en el servidor o qué es lo que ha sucedido, o probablemente le pueden dar las características de la computadora o probablemente el gerente de recursos humanos puede decir, a ver, ¿qué está pasando con este candidato? Porque el proceso no está avanzando y pueda ayudar a dar una solución ante este conflicto que se puede haber suscitado, ¿no? Entonces, la idea es que las personas puedan estar preparadas para poder brindar esta clase de soluciones. Ahora, cuando nosotros brindamos estas soluciones, tenemos que también tener en cuenta que es probable que alguna de las partes no esté muy contenta con la solución que se está proponiendo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que podríamos hacer en ese instante? Tenemos que estar preparados para negociar. Y la mejor forma de empezar a negociar en un conflicto es saber hasta dónde nosotros podríamos aceptar, ¿no? O sea, qué es lo mínimo que podríamos aceptar. Y aquí muchos expertos recomiendan identificar el MAPAN, que le llaman la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Esto muchas veces se da en la parte cuando se regatea, ¿no? Por ejemplo, dice, mi mínimo es tanto. No, porque si yo voy en contra de eso, yo ya estoy perdiendo. Acá es lo mismo, pero en el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder si yo paso ese límite? Si yo paso ese límite, pues bueno, me pondría en peligro, me pondría en riesgo, algo podría suceder. Entonces, la idea es de que nosotros podamos establecer con anterioridad esto, porque si nosotros vamos a reunirnos con la intención de solucionar el conflicto sin tener esto bien en claro, pues evidentemente van a haber problemas en un futuro muy, muy cercano. O por el contrario, de repente en ese momento no nos damos cuenta y aceptamos pensando que es la mejor solución, y lo que vamos a tener en contra va a ser cuando realmente se dé o se lleve a la práctica esta solución, y nos vamos a tener en cuenta o nos vamos a sorprender que realmente este acuerdo no nos beneficiaba en nada. Y por el contrario, el conflicto de repente comienza a seguir, a progresar, a aumentarse más, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros y también la otra parte establezcan cuál es lo mínimo que pueden aceptar ante una situación. Y digo mínimo a aceptar como que las mínimas condiciones que se pueden aceptar en una pequeña
situación, ¿no? Y digo pequeña porque no quiero decir que van a ser, pues, grandes problemas, ¿no? Que van a tener probablemente nefastas consecuencias, ¿no? Entonces, lo ideal es de que nosotros con anterioridad ya estemos preparados siempre y digamos, bueno, pues no puedo hacer esto, pero puedo ofrecer esto. No me satisface al 100% esta solución, pero sí aceptaría esto, bajo estas condiciones. Entonces, esto es lo mínimo que nosotros podríamos aceptar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso? Imaginémonos que estamos en el caso de Mario otra vez y que Mario, pues bueno, él quiere participar, la empresa sabe que es un buen candidato, que su perfil se ajusta adecuadamente a lo que ellos están necesitando. Entonces, como que no han llegado a una solución y de pronto se necesita que Mario, se dan cuenta que Mario no reúne, la computadora de Mario no reúne las características que necesita la plataforma. Entonces Mario dice, bueno, comprarme ahorita una computadora nueva o no sé, imaginemos que está en cuarentena y no podemos salir, entonces otra vez, pero más rígida, ¿no? Entonces, no puedo conseguir una computadora en esos instantes. Entonces, ¿qué podría hacer Mario? Mario podría proponerle a la empresa que él va a entregar la información en un archivo, lo que le estén solicitando, y que otra persona dentro de la empresa pues se encargue de completar la información en la plataforma. Y probablemente para él sea la mejor solución esto, ¿no? Que alguien más se encargue de procesarle los datos. Sin embargo, también puede proponer que él puede acercarse a las oficinas para completar, para que alguien le preste una computadora, porque probablemente esas computadoras sí tienen los requisitos mínimos que se necesitan para él completar la información. O por el contrario, puede acudirles a las oficinas solamente si es que se encuentra en la terna final. Entonces, ya de acuerdo a esto y a lo que piense la gerencia de recursos humanos, podrían tomar una solución que es bastante de repente disruptiva, muy creativa, pero puede suceder y sobre todo tenemos que estar abiertos a eso, abiertos ante la posibilidad de tener soluciones inesperadas ante ciertas situaciones que se presenten. Algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro es que los conflictos en realidad no van a desvanecerse por arte de magia. Aquí no existe el tema de que los conflictos se los va a llevar el viento o el tiempo es el mejor amigo para poder olvidarlos por el más que pueden existir. No, por el contrario. Si nosotros ignoramos un problema, ignoramos un conflicto, pues todo puede agravarse, todo puede empeorar, todo se puede complicar aún más y finalmente se puede llegar a ciertas situaciones que podrían ser evitables, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por el día de hoy y les dejo con nuestra frase de reflexión de Carl Theodor Jaspers que dice, los problemas y los conflictos pueden ser la fuente de una derrota, una limitación para nuestra potencialidad, pero también pueden dar lugar a una mayor comprensión de la vida y el nacimiento de una unidad más fuerte en el tiempo. En realidad existen muchos estudios que efectivamente respaldan esta frase, que dicen que por el contrario, un conflicto no necesariamente trae cosas negativas, por el contrario, hace que los grupos se vuelvan más eficientes, pasan a una etapa de equipo. ¿Por qué? Imagínense, y probablemente les ha pasado, donde exista un grupo donde todos se lleven bien, donde todos son muy amigos, donde todos trabajan y de repente la complacencia se vuelve algo muy habitual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya chicos, hoy día avanzamos con la tesis a las 4 de la tarde, ¿no? Y de pronto, ay chicos, algo me pasó, no voy a poderme reunirme a las 4, ingreso a las 4:30 a la reunión en virtual, al Zoom. Ya está bien, no te preocupes, nos vemos a las 4:30. De pronto llegó a las 4:15 y no voy a poder a las 5.
y de pronto el otro dice, no, yo no voy a poder así. Como todos se llevan tan bien, todos son tan amigos, tan comprensivos los unos a los otros, existe mucha complacencia, demasiada flexibilidad. Entonces, si hubiese un conflicto, si alguien dijese, mira, yo me he organizado, he tenido mi tiempo aquí y estoy esperándolos, así que espero que al menos alguien ingrese para poder hacer el trabajo. Entonces, ese pequeño estallido, ese pequeño conflicto va a hacer que las demás personas también puedan, digamos, alinearse, o en todo caso, también saber manejar sus tiempos para no quedar mal con el resto del grupo, porque ya saben de que hay un punto de fricción, saben de que hay alguien que puede estar molestándose, y de pronto, este grupo que podía estar postergando o procrastinando la tesis mucho tiempo, pues va a hacer que se funcione de una forma más rápida, ¿no? De repente dice, oye, no voy a poder ingresar a las 5 porque me pasó algo. Entonces dice, ya, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a ir avanzando. Te comentamos cuáles son los acuerdos de esto. Entonces, ya existe una cierta presión que va a hacer que el grupo, de alguna forma, avance y sea más fuerte en el tiempo, porque ya van a saber de que tienen que dar como equipo un resultado, que en este caso podría ser la tesis. Entonces, en otros equipos se hará pues sacar adelante algún determinado proyecto o llegar a las metas de ventas. Entonces, tenemos que entenderlo muy bien que el conflicto en sí no es algo negativo, por el contrario, puede ser una excelente fuente de presión para poder tener mejores resultados. La complacencia y la flexibilidad, como todo en la vida, en exceso no es bueno. Necesitamos siempre algo que nos controle, que nos regularice y sobre todo en las dosis adecuadas, ¿no? Entonces, recordemos esto, dejemos de estigmatizar a los conflictos, a los problemas y pensar de que es 100% negativo. Por el contrario, hay muchas dosis de beneficios y de cosas positivas que puede traer un conflicto. Entonces, terminando esto, tenemos la parte de preguntas y respuestas a algunas inquietudes que ustedes pueden tener. Vamos a ver si hay una duda, algo que se puede estar generando. Sí, bueno, me parece que no hay. Vamos a ver. Sí, ya. Creo que no hay dudas, no hay preguntas al respecto. Bueno, de ser así, y si es que no hay ninguna duda o consulta, pero si en caso hubiese alguna, por favor, les dejo, bueno, quiero agradecerles antes que nada por las 8 sesiones, las maravillosas sesiones que hemos tenido, y agradecer también a la Cámara Peruana de Comercio por su confianza y por este bonito momento de encuentro. Les recuerdo mis redes sociales, mi correo, susan@adepconsultores.com, pueden encontrarme en mi Telegram, Susan_Hurtado, en el Facebook Adep Consultores, en el Instagram también nos encuentran como Adep Consultores, y también pueden encontrarme en mi LinkedIn, buscan Susan Hurtado, o si no, ponen esta dirección, ¿no? Al final con Susana, HA. Así que espero que estén teniendo una bonita tarde. Cuídense mucho, cuídense ustedes, eviten salir lo más que puedan. Nuevamente, muchísimas gracias a nombre mío, a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego. Que tengan una linda tarde y una maravillosa semana. Nos estamos viendo. Gracias.